Ahora veremos el ejemplo de diseño. Un comerciante de productos de exportación adquirió un terreno donde planea tener su almacén, por lo que desea diseñar la instalación pluvial dentro del predio hasta la descarga al colector pluvial. Las características del predio son las siguientes: el largo 80 metros, ancho 70 metros. La estación más cercana al predio es la 21035, la que hemos venido manejando en nuestros ejemplos. Periodo de diseño 50 años. El área es completamente impermeable. Para esto se requieren tres cosas: diseñar las bajantes pluviales para las siguientes condiciones. Sobre el eje A solo debe existir una sola bajante y obtener las dimensiones del canalón. Sobre el eje B colocar bajantes de 6 pulgadas de diámetro y obtener las dimensiones de los canalones. 2. Diseñar la rejilla hecha a base de ángulos de acero de 3 pulgadas por 3 octavos, dejando espacios de 3 pulgadas entre las aberturas con un encharcamiento mínimo de 5 centímetros. 3. Diseñar el sistema colector con una pendiente de 10 al millar hasta las descargas. Para ejemplificar un poco el diseño, el ejemplo de diseño, les puse aquí el pequeño diagrama donde el terreno tiene 70 por 80. A lo mejor no lo puse en el enunciado, pero la techumbre mide 30 por 58. Este es el eje A, este de aquí es el eje B, y transversalmente tenemos el eje 1, 2, 3 hasta el eje 11. Nos pide que sobre el eje A solo haya una descarga. A lo mejor alguien dirá, bueno, entonces ¿por qué no puso la cubierta hacia un solo lado? Recordemos que esto es solo un ejercicio. Y aquí, bueno, se está pidiendo poner bajantes de 6 pulgadas de diámetro, las que salgan. Yo puse 3 registros suponiendo que saldrán 3 bajantes pluviales de 6 pulgadas. Veremos qué nos da. Si tuviéramos otra bajante pluvial, pues aumentaríamos un registro. A lo mejor en este ejercicio no veremos un tanto las distancias entre registros, que cumplan las dimensiones de los registros, solo es para calcular los diámetros de las bajantes, las dimensiones de los canalones y las tuberías que conducen desde las bajantes hasta la descarga municipal. Aquí podemos ver, aquí estaría el eje 1, aquí estaría el eje 2. Bueno, aquí está la rejilla. Básicamente el gasto es el que se produce por el área de la cuenca, bueno, el área del predio menos el área de la cubierta. Ese sería el área que tiene que descargar sobre la rejilla 1. Bueno, más bien el gasto producido por el área, por la diferencia de áreas. Entonces ahora me voy a pasar el archivo de Excel donde empezaremos a hacer el ejercicio. Entonces lo primero que haremos en cualquier proyecto que necesitemos desarrollar, primero es ubicarlo. De ahí es ubicar la estación más cercana a nuestro proyecto. En este caso, bueno, como el ejemplo lo pide, será la 21035. Utilizaremos para construir las curvas IDTR la información del libro o de la publicación Estaciones Climatológicas de México. ¿Cómo utilizar el calculador? Bueno, lo primero que tienen que hacer es seleccionar un estado. Si les aparece esto de gato NA, no se espanten, eso es porque no hemos seleccionado ni municipio o un nombre a la estación. Entonces, como segundo paso selecciono, me va a aparecer en blanco, entonces subo la barrita y selecciono un municipio. Ya dentro del municipio ya podrán ver que ya tengo una lista de algunas estaciones, entonces yo aquí ya puedo seleccionar una.
En nuestro ejercicio pues nos pide una de Puebla, del municipio de Puebla. Y la 21035, que es la que ya está seleccionada. Aquí tenemos las variables regionales. Ahora ya sabemos de dónde vienen estas variables regionales. Por la ecuación IDTR de Chen-Lu-Chen tengo estas. Esta tabla de datos que me dan esta familia de curvas. Si ustedes entendieron muy bien que pueden utilizar la ecuación de Chen-Lu-Chen y metiendo las variables regionales, pueden calcular directamente la duración en función de un periodo de retorno y una duración de la tormenta, pueden meter directamente la ecuación de Chen-Lu-Chen en sus tablas de diseño. Ahorita por el ejercicio, pues bueno, utilizaremos el mismo esquema que veníamos manejando de utilizar el de la regresión hiperbólica. En este caso yo les voy a pasar ya esta base de datos, incluso el calculador. Aquí por ejemplo yo selecciono el periodo de diseño al que voy a hacer el proyecto y en automático me cambia la curva IDTR. Entonces yo dejaré la de 50 años. Y bueno, este 5 minutos realmente no me afecta nada, solo está evaluando la función. ¿Sale? Entonces ya tengo mis curvas IDTR. Entonces si yo necesito hacer un estudio, pues por ejemplo para un fraccionamiento pequeño o instalaciones casas habitación, sin problema yo puedo utilizar esta información. Si yo voy a trabajar ya una cuenca muy grande, algún tipo de un trabajo ya un poquito más especializado, bueno, entonces sí habría que utilizar otro tipo de información. Entonces empezaremos con el diseño de las bajantes pluviales. Lo primero que haré es dividir en dos el área, que bueno, que sería uno por cada eje. Por ejemplo, sabemos que la mitad, bueno, si está a lo largo y las bajantes van a estar también a lo largo, pues de entrada sería la mitad del área. Sería 15 por 58. El área total de la techumbre es de 30 por 58. Entonces de eso yo solo tomaría la mitad. Y vamos a hacer lo mismo y lo haremos a la par. Para las bajantes en el otro extremo sería exactamente el mismo área, la misma área. Aquí para ejemplificar un poco, por ejemplo, yo calculé el tiempo de concentración para la longitud de escurrimiento de 15 metros, que es la mitad del área de la techumbre, con una pendiente del 10%. Entonces yo calculo por Kirpich el tiempo de concentración y me dará menos de un minuto. Entonces, como lo habíamos mencionado, nosotros debemos de tomar como mínimo el de 5 minutos. Aquí está el periodo de retorno que lo está asociando a la otra hoja. Y por el método racional yo tengo el caudal. Ahora, ¿qué pasa si solo vamos a meter una sola bajante? Entonces son 58 metros de longitud que tiene en ese sentido la techumbre. En esta tabla, bueno, primero les explicaré mejor qué es lo que va haciendo. Yo voy a proponer un diámetro y el número de bajantes. Entonces aquí por ejemplo yo estoy diciendo que es una bajante de 6 pulgadas. Una bajante de 6 pulgadas. Aquí me calcula el área de cada bajante. Aquí me calcula el área efectiva. Como lo explicamos, se reduce a un 50% por el paso del aire. Después tenemos la carga sobre el orificio.
Como primera propuesta podemos tomar que la carga es igual al diámetro de la bajante pluvial. Nosotros podemos aumentar ese valor, pero la altura de la canaleta va a aumentar. Después tenemos la capacidad por bajante. No es más que aplicar la ecuación de orificio, el punto 8, coeficiente de velocidad, el área efectiva, la raíz de 2 veces g por la carga hidráulica. Si esta capacidad es por bajante, si la multiplicamos por el total de bajantes, pues tenemos la capacidad total de bajantes. Y aquí tenemos una primera revisión, que bueno, que si el caudal estimado es mayor a la capacidad de bajante, bueno, que me diga que todo está bien, y si no, pues algo va mal. Debo de cambiar o el número de... puedo cambiar el diámetro propuesto, puedo cambiar el número de bajantes, puedo aumentar la carga sobre el orificio. Entonces, primera opción, cambio el diámetro. Por ejemplo, 8 pulgadas. Aún es insuficiente. 71 y 25, bueno, no estamos ni a la mitad. 10 pulgadas. Aún estamos insuficientes. 12. Estamos en el límite, Entonces, por ejemplo, si ponemos 15 pulgadas. Con 15 pulgadas ya tenemos la capacidad de la bajante. Ahora, como forma de ejercicio, yo dejaré la capacidad, el diámetro de 12 pulgadas, por ejemplo. Entonces, para 12 pulgadas yo puedo aumentar, bueno, en esta primer bajante, este valor no lo puedo mover. Entonces, lo que yo sí puedo mover es la carga hidráulica. Entonces, por ejemplo, le aumento 10 centímetros a la carga. Disculpen, es punto 10. Entonces, pues ya tengo la capacidad de la bajante. Con ese diámetro de 12 pulgadas, entonces la canaleta quedaría de 60 por 40. Entonces sería la altura de la canaleta ya propuesta más el bordo libre, serían 60, por el ancho, que serían el diámetro de la bajante más 12 pulgadas. Podemos proponer, por ejemplo, un diámetro de 10 pulgadas, pero habría que aumentar mucho más la carga hidráulica, por ejemplo 20 centímetros, y aún sigo mal. Entonces sería 30 centímetros. Todavía sigo mal. Entonces, por ejemplo, 50 centímetros. Bueno, ahí ya cumplo. El problema es que la canaleta quedó muy aperaltada y pues, posiblemente no haya esa dimensión en el mercado. ¿Cuál es el diseño correcto? Habría que hacer una comparativa entre costo de cada una de las propuestas, y la que salga más barata, esa es la que se propone. Entonces nosotros dejaremos la de 12 pulgadas con una carga de, me parece que con 10 centímetros ya pasaba. Sí, ya pasa. Para el caso de del inciso B, bueno, ¿cuántas bajantes necesito? De entrada, yo tengo ahora fijo el diámetro de la bajante. El problema aquí entonces sería, o más bien la incógnita sería el número de bajantes, y bueno, y si hay posibilidad de que yo pueda aumentar la carga del orificio. Entonces, como yo planteé inicialmente 3 registros, podría yo también anclar ese número de bajantes. Entonces, dejaré fijo el número de bajantes propuesto y el diámetro de cada bajante. Entonces, aquí yo voy a empezar a jugar con la carga del orificio. Entonces, empezaré con punto 20. Veo que todavía estoy insuficiente. Por ejemplo, punto 30. Todavía sigo un poquito lejos. Punto 40.
Entonces, por ejemplo, si yo necesitara, o si yo obligatoriamente solo pudiera poner 3 bajantes de 6 pulgadas, por cualquier restricción, necesitaría yo canaletas de 75 por 25. Caso contrario, por ejemplo, si pudiera yo modificar el número de bajantes, entonces, por ejemplo, ¿cuántas bajantes necesitaría yo? Puedo poner 6, el doble, y ya pasa. De hecho, si dejo 5, no pasa. Entonces, el número ideal serían 6 bajantes. Y las dimensiones de las canaletas serían de .35 por .25. Y les vuelvo a recordar, el diseño final se rige por un costo-beneficio. Ahora se van a diseñar o se va a diseñar la rejilla. Esta otra tabla, bueno, básicamente tiene lo mismo que la anterior, solo que el cálculo hidráulico está enfocado más a las características que llegará a tener la rejilla. Entonces, el área, pues básicamente sería el área total, los 80 por 70, menos el área de la techumbre, del techado, que sería 30 por 58. Entonces, la diferencia sería el área que necesito meter a mi rejilla. La longitud de escurrimiento, bueno, yo ahí calculé una longitud en AutoCAD, me dio de 82 metros. Yo dejé una pendiente de 0.01, un coeficiente de escurrimiento de 1, y bueno, me dio un tiempo de concentración de 3.50 minutos. Y por lo que les explicaba anteriormente, dejaré el de 5 minutos. El periodo de retorno, que lo tengo asociado a la curva IDT, y la intensidad de lluvia con respecto a ese tiempo de concentración. Entonces, por la fórmula racional, yo calculo un caudal. Hasta aquí ya tengo mi gasto. Entonces, bueno, ¿qué habíamos dicho de la rejilla? Que iba a ser ángulos de 3 pulgadas de ancho bueno, con un calibre de 3 octavos, con una separación entre ángulos igual de 3 pulgadas. Entonces, si cada elemento barra tiene 3 pulgadas y los espacios tienen 3 pulgadas, aproximadamente las dimensiones que dé me va a dar un 50% del área efectiva. Entonces, por ejemplo, yo aquí estoy dejando, por ejemplo, unas dimensiones de 3.20 por 0.5. Entonces, lo primero que hago es proponer las dimensiones de la rejilla. Por ejemplo, a lo mejor yo no tengo ni idea de cómo dimensionar, pues le pongo una dimensión muy pequeña. Entonces, pues no. El gasto que es capaz de captar la rejilla es de 87.5 cuando lo que necesito captar es de 318. Como segundo paso, dejaremos los 3 metros por ahora, es calcular el área de la rejilla. Entonces, bueno, largo por ancho, no creo que tengan algún problema. Después el área efectiva. Y como les había comentado, debido a que los espacios son de 3 y las rejillas tienen 3 de ancho, entonces aproximadamente va a dar el 50% de área efectiva. A lo mejor si el espaciamiento fuera de 3 y los ángulos fueran de 2 pulgadas, bueno, entonces ahí habría que sacar el área, que puedo sacarla mediante el AutoCAD, también se puede hacer. La carga hidráulica, aquí por condiciones del problema estamos poniendo que a lo mucho se puede encharcar 5 centímetros, que es la carga que tendría la rejilla. Entonces, esta rejilla tiene una capacidad de captar de 371.42. Se recomienda que para este tipo de
para este tipo de estructuras se tenga aparte de que sea capaz de captar el gasto estimado, que esté sobredimensionada el 50%. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo aumentar el largo a 4 metros y ya tengo una relación. Bueno, si yo divido el gasto que es capaz de captar con respecto al que yo necesito captar, ese cociente me da 1.5. Eso quiere decir que yo estoy sobreestimando el 56%. En otras palabras, yo tengo un coeficiente de seguridad de 1.56. Entonces, para este tipo de obras de captación se recomienda también que se tenga un coeficiente de seguridad de 1.5. Entonces, las dimensiones de la rejilla serían de 4 por 0.5. Ahora veremos el dimensionamiento de los registros. Para esto, bueno, como ya tengo planteado 3 registros, pues bueno, dejaremos la anterior propuesta. Haremos válido que podemos tener 3 bajantes y que vamos a meter vamos a peraltar más las canaletas. Por ejemplo, punto 3, no, todavía no. Creo que era punto 4. Sí, entonces ignoremos que a lo mejor no existen dimensiones de ese tipo de canaletas. O a lo mejor sí, pero hechizas. Entonces, dejaremos los 3 registros. Bueno, ahora calcularemos los diámetros entre registros. Y yo soy de la idea que por lo menos de los 3 módulos se tienen que llevar cómo calcular un tubo. Entonces, bueno, les volveré a explicar esta tabla porque he tenido preguntas sobre esta tabla. Y entonces no he podido contestarlas todavía porque un poquito de trabajo. Y entonces, pero bueno, se volverá a explicar en este video. Entonces, lo primero que debemos de hacer es tener los gastos máximos, que esos ya los tenemos de las otras tablas. Entonces, por ejemplo, para las bajantes pluviales. Para una bajante pluvial sobre el eje A tengo un gasto de 71.76 aproximadamente litros por segundo. Para el otro eje, para el eje B, tengo por las 3 bajantes tengo 71.76. Entonces, ¿cuál es el gasto que le corresponde a cada bajante? Pues divido este gasto entre 3. Para el caso de la rejilla, el gasto con el que se va a diseñar de la rejilla al registro son 318.37 litros por segundo. Entonces, lo primero que hago es crear igual número de renglones como de tramos yo necesito calcular. Esta tabla ya se las había pasado desde el módulo sanitario, pero bueno, también se las dejaré entre los anexos de este módulo. Como este es un diseño pluvial, realmente no tenemos la restricción o nosotros no analizamos la condición de gasto mínimo, realmente solo utilizamos la condición de gasto máximo extraordinario. Entonces, bueno, caso diferente al sanitario donde se analizan los dos extremos, el gasto mínimo y el gasto máximo. Entonces, del registro 1 al registro 4, a ver si por aquí tengo, copiar la imagen. Entonces, del registro 1 al registro 4 corresponde al gasto de la bajante 1. Entonces serían 71.76 litros por segundo. Del registro 2 al registro 3. En teoría sería lo de una bajante pluvial de 6 pulgadas. Más o menos sería el 71.76 entre 3.
Para el siguiente tramo 3, 4, entonces yo aquí acumulo el tramo 2, 3 más el propio. Y aquí sería 1, aquí sería en 2 bajantes. Entonces básicamente serían el 71.76 entre 3 por 2. Eso me da los 47.84. Para el tramo 3, 4, perdón, 4, 5, aquí yo tendría la acumulación en teoría de toda la cubierta, que sería 2 veces 71.76 o 71.76 de una cubierta más los 43.92 más los 47.84. Conviene que la numeración se haga conforme el flujo se va acumulando. Entonces hemos llegado hasta el registro 4.5. De la rejilla 1 a la rejilla 5 es solo el gasto de los 318, correspondiente a la rejilla, a todo el patio de maniobras. Por último, del registro 5 a la red pluvial, no, en este caso no vamos a considerar alguna retención ni nada. Es un ejercicio y lo vamos a dejar así. Aquí en este último tramo pues sería todo el gasto acumulado, que serían los 461.89. Vamos a proponer la pendiente, en este caso el ejercicio nos los da, que serían 10 al millar. Yo les había dado una primera ecuación para calcular un diámetro aproximado. Esta ecuación implica el gasto máximo, el diámetro, la rugosidad de Manning y la pendiente de la tubería. Entonces, yo selecciono el diámetro superior inmediato. Entonces, por ejemplo, punto 24 yo puedo proponer uno de 10 pulgadas. Podemos ver que el programa calcula el gasto a tubo lleno con respecto a las 10 pulgadas que ya propuse. Calcula una velocidad a tubo lleno, un gasto mínimo, una relación de gasto mínimo con respecto al gasto máximo, la relación de gasto máximo con respecto al gasto a tubo lleno. Bueno, aquí creo que me hice un poquito de bolas. Es gasto mínimo con respecto al gasto a tubo lleno. Aquí el gasto máximo con respecto al gasto de tubo lleno. Con estas yo hago las lecturas en las gráficas. Entonces yo lo tengo programado, entonces ya solo digo que busque este valor y que me lo muestre aquí. Igual para el velocidad máxima. Lo mismo para los tirantes. Y por último, yo despejo las velocidades y los tirantes, multiplicando el valor de la lectura por la velocidad a tubo lleno. Y en el caso del tirante, la lectura hecha en el monograma por el diámetro de la tubería. Esto me da, por ejemplo, una eficiencia, bueno, es un porcentaje de llenado del 33%. Aquí, como yo tengo un gasto menor en el segundo tramo, me está diciendo que el diámetro calculado es de 16.1 centímetros. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, 6 pulgadas, pues no, queda fuera. Entonces yo propongo uno de 8 pulgadas también. Y eso al final me da 52%. Para un segundo tramo vemos que ya está un poco, ya sobrepasa el 80%. Entonces aquí le pongo 10 pulgadas. Para el siguiente tramo, pues vemos que el de 10 pulgadas otra vez se queda bueno, de entrada el calculado ya sobrepasó los 12 pulgadas. Entonces yo puedo proponer 15 y ya me da el 56%. Si yo pruebo con 12, queda insuficiente. Entonces aquí dejo 15 pulgadas. Para un
para el gasto de para el tramo que une a la rejilla con el registro 5, pues bueno, de entrada el diámetro calculado es de 42 centímetros. Pues puedo proponer, por ejemplo, el de 18 pulgadas. Y eso me da un 70% de llenado con respecto al tirante. Aquí veo un diámetro calculado que ya sobrepasó el de 18 pulgadas. Entonces propongo el siguiente, que es de 24. Entonces el tramo 1,4 sería 10 pulgadas. El tramo 2,3 serían 2,3 serían 8 pulgadas. El tramo 3,4 serían 10 pulgadas. El tramo 4,5 serían 15. De la rejilla al registro serían 18 pulgadas y la descarga final sería de 24. De lo que hemos hablado anteriormente, la descarga el colector debe ser mayor a una tubería de 24 pulgadas, o de lo contrario, pues nosotros tenemos que retener el volumen para descargar el diámetro del que sea el colector.